Pues bienvenidos una vez más a esta plática de KPIs, una perspectiva financiera en esta ocasión y continuando la serie sobre el capital humano. Esta es la séptima sesión, es la última sesión sobre el capital humano. Próximamente estaremos revisando una perspectiva sobre la responsabilidad social corporativa. Y sin más preámbulo, pues te invito a que me acompañes a revisar los temas que estaremos revisando el día de hoy. En esta última sesión estaremos viendo el puntaje 360, la razón o el ratio de competitividad de salario, el tiempo de contratación, el retorno de la inversión de las capacitaciones. Un dato, la verdad es que me parece interesante porque muy pocas veces las empresas se toman la molestia en medir cuánto retorno les va a generar una inversión en entrenamientos o en capacitaciones o en cursos a sus colaboradores y a los ingresos de la organización, pero sí se toman la molestia de evaluar proyectos de inversión que tienen que ver con modelos de negocio o con algún nuevo producto o un nuevo servicio. Prácticamente evaluar el retorno de la inversión o la tasa interna de retorno, como lo quieran calcular en algún punto dado específico, según las finanzas, obviamente, este, pues te va a generar un valor, obviamente, ¿no? Y tú puedes determinar si el costo de ese proyecto, pues realmente vale la pena cubrirlo, ya que te va a generar mejores beneficios. Una capacitación, un entrenamiento, cualquier curso, cualquier cosa que las organizaciones les den a los empleados, siempre es en pos de la mejora, ¿no? Y entonces, bueno, ya que lleguemos a ese punto, pues vamos a abarcar un poquito más esta parte. Sin más preámbulo, entonces, vámonos con la estrategia 360 o el puntaje 360. Como, como les dije al inicio, perdón, esta es la perspectiva del capital humano y tenemos que entender o responder la pregunta clave, que es cuál es el nivel de desempeño de nuestros empleados o de nuestros colaboradores. ¿Por qué es importante esta calificación? Porque esta herramienta permite tener un panorama más amplio y más objetivo sobre el rendimiento de un trabajador. Se menciona mucho, ¿no? Y sobre todo para echarle porras a esta evaluación, se menciona mucho que en el pasado las evaluaciones eran más jerárquicas. Entonces el jefe directo del colaborador era quien tomaba la hoja de calificación y o a veces podía ser muy subjetiva, a veces sí eran muy objetivos, pero se prestaba mucho a que dependiendo de cómo le cayera al jefe, era la calificación que iba a tener. Entonces, pues lamentablemente muchas personas que son muy buenas, que son excelentes trabajadores, pues han sido corridas, han sido removidas de sus puestos debido a que las empresas siguen evaluando de manera jerárquica y se presta mucho ese tipo de subjetividad a los superiores o con los superiores. Ahora bien, esta es una mejor manera de tomar decisiones en términos de promociones, en términos de aumentos o propiamente de capacitaciones, lo que estaba hablando hace un ratito en la introducción. Por ello, y por la bondad que tiene este tipo de análisis, hay una controversia. Si debe ser utilizada únicamente con fines evaluativos o con fines de tasación. Creo yo que un modelo que te permite y que es tan bondadoso que puedes calificar distintos elementos o desde distintas perspectivas a una persona, de modo que la puedas promocionar o que le puedas poner un valor a esa persona o que le puedas decir, oye, sabes que tienes un excelente rendimiento o sabes que tienes estas áreas de oportunidad.
creo que una prueba que hace esto, que te permite y que tiene esas bondades, esa flexibilidad, debe ser evaluada específicamente con el resultado que quieres obtener. Es decir, si en ese momento específico te interesa saber el valor de un empleado, entonces diseñas un cuestionario que se adecue obviamente a tasar el valor del empleado. Pero si lo que te interesa es medir su rendimiento, bueno, entonces el cuestionario tendrá que ir enfocado lógicamente más a cuestiones de cómo trabaja, trabajo en equipo y aspectos de ese tipo para poder medir la capacidad del empleado respecto al rendimiento. La recolección de información en este modelo o en este indicador es a través de una encuesta, como lo he mencionado, y se ajusta o se diseña según la necesidad de la organización. Es lo que he venido diciendo. Esta información se recolecta únicamente a través de los colaboradores y es de manera confidencial. Los jefes, los superiores y los colaboradores del mismo nivel. Inclusive hay empresas que toman la molestia y le invierten un poquito más, pero los proveedores o algunos clientes también, depende el giro obviamente de la empresa, pero también forman parte de esta evaluación. Entonces tiene una evaluación, por eso se llama 360. Porque no nomás es el jefe directo, no nomás son los colaboradores. O sea, te permite tener un panorama todavía más amplio de la propia empresa, de una encuesta interna, a generar una encuesta completamente externa también, y entender el valor de un colaborador respecto a su rendimiento, o el valor de un colaborador respecto a lo que vale el conocimiento que tiene en el mercado. Finalmente, pues esta encuesta debe ser en escala de Likert, y la calificación final pues promedia los puntos obtenidos entre la cantidad de los puntos posibles. Para que lo entendamos, podamos verlo de la siguiente manera. Este es un ejemplo únicamente de cómo puedes hacer una encuesta. Es muy sencillo, si te das cuenta es demasiado sencillo, de hecho el recuadro. Y básicamente lo que pone aquí es las áreas de habilidades clave, la capacidad del elemento la capacidad o el elemento clave de esa área, y finalmente pues la formulación de la pregunta, una respuesta que puede ir en escala de Likert, una retroalimentación, y finalmente una calificación que puede ir en escala de Likert. De 1 a 10, de 0 a 10, ya eso depende obviamente del Departamento de Recursos Humanos que esté diseñando la encuesta. Conclusiones. Bueno, pues la frecuencia de uso de este tipo de evaluaciones regularmente es anual, y el hecho de que sea anual tiene también que ver con que a fin de año se presta para hacer promociones, para subir sueldos, para hacer promesas, toda la parte bonita de la empresa con el empleado. O por otro lado, pues para ver las áreas de oportunidad, saber qué capacitaciones le hace falta, ver qué puede mejorar, y de alguna manera pues suplir esa parte, ¿no? Porque eso también viene siendo un salario emocional. Fuente de información son los mismos colaboradores, aquí no hay pierde, y el costo de la información, pues con una buena estrategia de muestreo, diseñando la encuesta muy específica, haciendo los parámetros que se van a considerar y el tiempo que se va a tardar en llenar una encuesta, pues puede ser significativamente bajo. Por otro lado, si la encuesta, pues inclusive si es una encuesta electrónica, pues el costo se disminuye todavía más. Pero si la encuesta es más es manual, es tediosa, tienes que traer gente de operación, mover gente y hacer de alguna forma tiempo muerto, bueno, pues eso
se tiene que considerar también en la organización, porque lógicamente una persona que no está en su posición, si es ventas, por ejemplo, pues va a dejar de vender. Y el tiempo que le tome contestar la encuesta y todos los tiempos muertos que acumule, pues van a dejar de ser tiempos productivos en la venta. Entonces, son cositas que se tienen que tomar en cuenta al momento de diseñar este tipo de levantamientos de encuesta. Y finalmente el benchmarking y las advertencias. Bueno, pues es que este modelo se puede utilizar ya sea para plantear metas en el puesto de trabajo, o también para compararse o para hacer un tipo de benchmark entre posiciones del mismo nivel y saber qué calificación deben estar buscando tener. Y lógicamente esto tiene que ver con trazar metas. Y finalmente, pues bueno, las advertencias también es que estas encuestas deben de ser confidenciales. Es decir, la información que se recolecta a través de ellas tiene que ser únicamente por el colaborador que están evaluando. Que se van a evaluar, perdón, y no se debe saber quién contestó qué cosa. Continuando, pues el índice de competitividad salarial. La pregunta clave que debemos de contestar es: ¿en qué medida son competitivos los salarios ofrecidos por la compañía? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque para tener el mejor talento, las empresas están dispuestas a un desembolso, significativo de dinero. Es decir, que si en el mercado o en una ciudad pagarle a un auditor cuesta, no sé, se ofrecen 10,000 pesos. Bueno, a lo mejor hay otra ciudad que dice, ¿sabes qué? Yo ofrezco el doble, porque consideran lógicamente que se va a dejar la ciudad y va a tener que rentar o va a tener que hacer algo. Pero pues ofrezco el doble porque me conviene traerme talento, ¿no? Y a lo mejor este talento, pues sí, me cuesta más, pero es talento. A fin del día va a generarme ingresos. Una contratación debe verse, ya lo hemos dicho, como una inversión, no como un costo. Debe verse como una inversión que va a estar generando, ya sea de manera estratégica o de manera operativa, va a generar este rendimiento, ya sea mejorando procesos o vendiendo. ¿Ok? Entonces, un buen sueldo asegura que la gente quiera trabajar en ese lugar y elimina hasta cierto punto la tentación de buscar, entre comillas, algo mejor en otro lado. ¿Y por qué entre comillas? Bueno, hay que entender que si bien el sueldo es una muy buena estrategia para tener al mejor personal, también el clima laboral y otros factores afectan a que una persona quiera o no continuar en un puesto de trabajo, ¿no? Y finalmente, en importancia, pues las empresas, principalmente el área de responsabilidad social, desean presumir que tienen, un indicador de salario competitivo y justo. Sobre todo esa parte, ¿no? Las empresas por lo regular siempre se levantan el cuello y salen y dicen, nosotros tenemos el salario más competitivo. Tú haces el promedio y estamos por encima del promedio. Ok, es competitivo, qué bueno. Pero es justo. Ahí va la otra parte. Bueno, sí, porque es justo porque en otras empresas tienes que hacer esto, esto y esto y además esto. Y nosotros no te estamos pidiendo que hagas tantas cosas. El puesto el mismo puesto, la misma posición, las tareas que haces son de menor responsabilidad o tienen menor alcance o esto y bueno, ahí están jugando un poquito con las posiciones, con las responsabilidades, con los niveles, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero tiene que ver también con que sea justo. Entonces, para que una empresa pueda levantar el cuello de esa manera, pueda parar el cuello, pues tiene que ser un salario competitivo y justo.
Y digo levantar el cuello, acá en México se dice eso, no es como presumir o alzar el pecho o creerse, vaya. Recolección de la información. La mejor manera de recolectar los datos para este indicador es la recolección masiva, perdón, a través de una búsqueda de datos, una recolección masiva de datos en bolsas de trabajo para poder establecer una media. O pueden ser entrevistas, encuestas, para poder establecer una media. Una vez que se tiene esta media, se puede determinar si está por encima o por debajo. La fórmula que se utiliza regularmente es la siguiente. La tasa de competitividad del salario es igual en el numerador, es decir, en la parte de arriba colocamos el salario ofrecido por la compañía. Y en el denominador, es decir, en la parte de abajo, colocamos el salario ofrecido por la competencia. Si analizamos esa razón, lógicamente un valor mayor a 1 quiere decir que el salario de la compañía donde yo trabajo es mejor que el de la competencia. Si la división es menor que 1, quiere decir que la competencia está pagando un poquito más o más por el mismo puesto de trabajo. Y esto también puede ser muy específico de la siguiente manera. La tasa de competitividad de salario es igual al salario ofrecido por la compañía. Esta es la segunda fórmula. Salario ofrecido por la compañía, nuevamente en el numerador, es decir, la parte de arriba. Y esto se divide entre el salario promedio de la industria en el denominador, es decir, en la parte de abajo. Esto nos da una comparativa, obviamente, con la industria en general. La industria en general me refiero lógicamente al sector. No podemos comparar peras con manzanas. O bien, sí las podemos comparar, pero no tiene caso. ¿Ok? Entonces, continuando. Su frecuencia de uso. Bueno, de manera anual, esto se hace de manera anual, igual que la 360, que el indicador de la calificación 360. Y esto permite ajustar sueldos, salarios, también acorde a la inflación. Por esto se hace de manera anual. Tiene más que ver con la parte financiera o contable de una empresa. La fuente de información es el propio departamento de recursos humanos o son las fuentes de trabajo, las bolsas de empleo, en línea o bolsas de empleo. Bueno, ya no se usa casi, ¿verdad? La verdad es que son más fuentes digitales que las fuentes, impresas o de cualquier otro tipo. Pero bueno, en la manera que se pueda recolectar la información, no importa si es digital o si es física, tienen que ver con los datos que se pueden conseguir. Y bien, también el costo de la información depende de la información que esté publicada o de dónde se esté buscando la información. Regularmente hay bolsas de empleo digitales que toman, que recolectan esta información. Para una persona no es obligatorio brindar este tipo de datos, ya que es un dato sensible. Y hasta cierto punto la bolsa de trabajo, lógicamente no te obligan a llenar esos campos, ¿no? Pero hasta cierto punto las bolsas de trabajo pues sí están invadiendo esa privacidad de las personas. Pero gracias a que están haciendo eso, pues permiten de alguna manera facilitar el cálculo o facilitar encontrar la información del promedio de la industria. Y como colaborador también te permite ver qué tan competitivo es tu sueldo, si en esa ciudad, o si te conviene inclusive moverte a otra ciudad para ganar más o para que te vaya mejor o para encontrar una nueva oportunidad, ¿no? También tiene que ver un poquito con la movilidad de los colaboradores. Y finalmente, pues es un indicador
que depende también de cómo defina la política de remuneración. Es decir, vamos a poner un ejemplo de ventas. Si una empresa paga X cantidad por vender, vamos a suponer 100 pesos por, digamos, salario fijo, así tal cual, pero ofrece una comisión del 15%. Y tú dices, pues está interesante, ¿no? Pero luego viene otra empresa y te dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar 150. Pero mi comisión es del 5%. Entonces, en ese sentido, en el caso del ejemplo de ventas, pues el propio colaborador y la política de remuneración afectarán mucho la decisión de la persona que quiere el empleo, ¿no? Porque a lo mejor dice, bueno, yo estoy dispuesto a sacrificar 50 pesos porque las comisiones son del 15%, lógicamente, ¿no? Uno va por comisión, entonces entiendes perfectamente que entre más alta sea, mejor. Por otro lado, otro dice, no, sabes que yo quiero ir a los seguros, 150 pesos me parecen seguros, que le hace que las comisiones sean más pequeñas. Entonces tú estás sacrificando las comisiones por tener algo más seguro. También es válido. Y al final del día, pues esto es solamente un indicador para entender qué tan competitivo y qué tan justos son los sueldos y salarios, y para ver cómo pueden modificar esas políticas para poder atraer al mejor talento, ¿no? Al mejor precio, por así decir. Continuando. Este indicador es el tiempo promedio de contratación. La pregunta clave. La pregunta clave que hay que contestar, perdón, es ¿cuánta capacidad tiene el Departamento de Recursos Humanos para contratar a un nuevo elemento? Y aquí me parece curioso, casualmente, ¿no? Las empresas que abren posiciones usualmente lo hacen ya cuando les urge contratar a una persona. Hablando de posiciones nuevas, cuando un empleado le renuncia, no necesariamente les da tiempo para reaccionar. Ese es otro caso, sería punto y aparte, ¿no? Pero en muchas ocasiones las empresas abren posiciones y está el Departamento de Recursos Humanos buscando al candidato idóneo cuando ya les surge, ¿no? Entonces, en ese lapso de tiempo, si es una posición de ventas, lógicamente estás diciendo que no vas a vender, porque tus vendedores actuales no se van a dar abasto para las ventas que quieres incrementar. Por eso estás contratando, obvio. Y bueno, en términos de operación, si es un restaurante, pues no vas a poder dar un servicio más personalizado. Tus meseros van a andar más movilizados, más rápido. Entonces podrían cometer errores, cosas por el estilo, vaya, van a afectarte la operación y al final del día te van a afectar los ingresos. Entonces, a esto es lo que voy. El tiempo promedio de contratación de un nuevo elemento tiene que ver mucho también con cómo van a afectar los ingresos si yo me tardo en contratar a alguien. Si yo estoy buscando a alguien y me tardo, pues voy a afectar a la empresa, obviamente. Y es a través de este indicador que las empresas pueden medir la eficiencia desde que promueven una vacante hasta que empieza a trabajar. La recolección de la información, en este caso, pues es a través del Departamento de Recursos Humanos. Ellos son los encargados, obviamente, de contratar al personal, de captar al personal idóneo, al candidato idóneo para traerlo a trabajar. Entonces, desde que comienza la búsqueda de recursos humanos, que ya se les dio la definición del puesto, las actividades y todo eso,
hasta que lo tienen en el primer día de trabajo, es lo que van a tomar en cuenta como tiempo de contratación. Y cada uno de los elementos de este procedimiento o de las partes de este proceso tienen que medirse de preferencia, ¿no? Para poder tomar las medidas puntuales y para poder determinar cuánto tiempo me toma contratarlo, pero también cuánto tiempo me toma traer candidatos a una primera entrevista, cuánto tiempo me toma desde que los entrevisté yo a que los entrevistó el gerente, a que los entreviste el director. Entonces, midiendo todos esos factores, el Departamento de Recursos Humanos puede tomar medidas y ser muy específico y muy estratégico en contratación de personal para ciertas áreas, una vez que ya tienen una meta o una métrica para decir, ¿sabes qué? Pues un puesto de esta manera, pues me toma tanto tiempo contratarlo, ¿no? Entonces, si tú necesitas esa posición entre trabajar en 15 días, a partir de que tú me avisas, bueno, pues yo necesito que tú me mandes la información, por lo menos una semana antes o qué sé yo. Inclusive un mes antes, 2 meses antes, ¿no? Porque hay entrevistas, hay trabajos donde te toma más tiempo las entrevistas con los gerentes, con los directores. Entonces, puede ser hasta 80 días contratar a un personal para un puesto ya más clave, ¿no? La fórmula es la siguiente: el tiempo de contratación es igual a desde que se publica la vacante hasta que comienza a trabajar. Y esto parece como informática. Desde hasta. Todo ese tiempo, todo ese lapso se debe considerar, como tiempo de contratación. Y lo que había comentado, puede medirse para posiciones muy específicas o como un global de la compañía. Es decir, a mí me toma en promedio contratar a una persona tanto tiempo, considerando todos los departamentos, todas las posiciones, todos los niveles, ¿no? Sin importar otro más que como tal la contratación global. Conclusiones: la frecuencia. Esta es una medida que pueden tomarla como trimestral, debido a que son variaciones en los tiempos de contratación que pueden ser, este tipo de variaciones puede ser la estacionalidad, los ciclos, las tipo de temporadas, ¿no? O si es un proyecto nuevo, si es una expansión, si es si es una modificación, toda esa parte. Entonces van a afectar obviamente al tiempo de contratación y lógicamente van a afectar al Departamento de Recursos Humanos en su eficiencia para contratar personal. La fuente de la información y el costo de la información es relativamente bajo. La fuente es el propio Departamento de Recursos Humanos. Y finalmente, pues el benchmark o las advertencias es que tiene mayor impacto, lógicamente, la información del tiempo de contratación por tipo de puesto o por nivel jerárquico, si lo quieren ver así, que un número global de la compañía. ¿Por qué? Porque no van a ser igual de importantes un puesto de operación que no requiere un personal especializado o con tanta experiencia, a un puesto clave, a una dirección, una gerencia que necesita cubrir ciertas características para poder desempeñar las funciones del puesto. Y finalmente, el retorno de la inversión o el retorno sobre la inversión de los entrenamientos. Como decía en el inicio, es un indicador y es algo que las empresas, no todas las empresas lo hacen, no todas las empresas lo aplican, y que creo que les puede servir bastante bien, sobre todo para retener empleados o colaboradores de mi generación, los millennial y los que vienen, porque esta parte se puede ver como salario emocional, y además de ser un salario emocional,
pues es un salario, es un retorno que te va a generar más ventas, que te va a mejorar procedimientos, que algo tiene que afectar en la empresa para que incremente el rendimiento desde cualquier perspectiva que lo quieran ver, incluyendo el clima laboral. Entonces la pregunta clave que debemos de hacernos o que va a contestar es ¿en qué medida los entrenamientos incrementan el rendimiento de la organización? Es básicamente todo lo que acabo de decir. La importancia, bueno, algunas empresas o la mayoría de las empresas se escudan o se excusan con argumentos tales como la dificultad que conlleva medir el ROI sobre las capacitaciones o los entrenamientos, o bien es un gasto que se realiza después de que se vaya para que después se vaya a otro lado. Ahí perdón por la falta de ortografía. Las empresas no ven los beneficios de capacitar a las personas como un medio de retorno de inversión, como un medio para que el rendimiento se incremente. Un correcto seguimiento y especial atención a este indicador facilita el trabajo para establecer parámetros en términos de rendimiento, de productividad, así como en términos financieros de los colaboradores. O sea, va a haber más ventas. Si los llevo a una capacitación de ventas, lógicamente espero que el vendedor que vende 5, a lo mejor venda 7, 8, 9 o venda 10, el doble, ¿no? Depende la motivación de la capacitación. Si yo mando a una persona a un diplomado para traer nuevos conocimientos, pues yo espero que esos conocimientos los aplique en la organización, ya sea un proyecto que me disminuya los costos, o que me agilice el proceso, o que mejore algún elemento, algún factor, o que haga algo que se pueda medir, ¿no? Obviamente, pero algo que mejore la organización y que mejore el trabajo y que al final del día mejore el desempeño, que permita ser más productivos. Recolección de la información. Bueno, en este caso es un poco más complejo. La idea de recolectar la información y la fórmula como tal, bueno, la fórmula es muy sencilla de hecho, pero los pasos a seguir de este tipo de análisis, digamos que son un poquito complejos. Y por eso los recursos humanos, los departamentos de recursos humanos, se escudan en ello. La primera parte es una reacción y el plan de acción. Es decir, al término de la capacitación, al término del entrenamiento, se levanta una encuesta para determinar el nivel de satisfacción con el entrenamiento. Si el capacitador fue bueno, fue atento, fue amable, si la duración fue pertinente, si los contenidos fueron atractivos, cosas de ese estilo. Al mismo tiempo se les levanta un plan de acción. Es decir, cómo yo esto que acabo de ver aquí lo puedo aplicar en mi área de trabajo. Y eso está interesante porque a lo mejor si es una capacitación, por ejemplo, donde yo trabajaba de alimentos y bebidas, pues los compañeros que trabajaban en el departamento de alimentos y bebidas o en un bar, en un restaurante, cosas así, sabían cómo aplicar el conocimiento. Pero para nosotros los auditores que no teníamos el trabajo directamente en el área, pues nosotros teníamos que desarrollar, investigar un poquito más al respecto eh, para poder colaborar, ¿no? Y mejorar o presentar alguna solución o presentar o detectar alguna problemática, y empezar a trabajar sobre ella. Entonces es un reto para los colaboradores generar un plan de acción, sobre todo cuando no están en el área. Y eso es muy bueno porque analizas problemas desde otra perspectiva. Eso es muy saludable para las organizaciones. Deberían tomarlo en cuenta. El aprendizaje. Al final del curso también se evalúa el aprendizaje del colaborador que tomó la capacitación. En el caso, igual, en mi caso, por ejemplo, siempre nos hacían exámenes sobre cristal, los lineamientos de cristal que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos, la limpieza, la higiene,
eh, habitaciones, todos esos elementos, ¿no? O inclusive cuando había una tipo de plaga de bichos, qué se tenía que hacer, cuántas habitaciones se tenían que bloquear, cosas de ese estilo, ¿no? Todo eso nos lo evaluaban al final del curso, y entonces también el curso estaba calificado no solamente por la satisfacción de los colaboradores que lo tomaron, sino por, sino por una calificación promedio de los colaboradores que participaron en él. La aplicación, bueno, pues los supervisores de área, en este caso, los supervisores y o recursos humanos, se encarga de observar el desempeño día a día. Después de tomar esta capacitación, los supervisores deben de ver si lo que les enseñaron, si las prácticas resultaron efectivas, y entonces pueden ir a inspeccionar que efectivamente está aplicando la nueva metodología, que está aplicando los nuevos lineamientos, que está haciendo el uso correcto de los equipos, todo eso que tenga que ver, que lo esté aplicando después de la capacitación. O sea, que haya roto el paradigma anterior y que emplee el nuevo paradigma. Impacto en el negocio. Aquí es donde los recursos humanos se complican la vida a partir de este punto. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a, de alguna manera, medirse los impactos positivos de las capacitaciones. Para esto se levantan encuestas o se hacen análisis de rendimiento, se evalúan los sistemas de satisfacción, se toma en cuenta la calidad, se toma en cuenta los costos, se toma en cuenta la agilidad, el tiempo, cualquier elemento que pueda tomarse en cuenta para de alguna forma tener un punto de partida en el impacto del negocio, ¿no? En la forma en que atiende, la forma que sirve, la forma que hace las cosas, las formas que promueve las ventas. Y usándome de ejemplo también yo, hubo un tiempo en que trabajaba de promotor en los supermercados. Vendía productos, eso fue como en la prepa. Entonces anunciaba Danone antes de que lo prohibieran. Antes de que dijeran que no era leche la leche que vendían. Promovía las marcas, ¿no? Entonces, una vez cambié de trabajo, se terminó la promoción, entonces busqué otro trabajo y me contrataron en una telefónica. No voy a decir nombres de la telefónica, pero trabajé en esa empresa. Y la forma en que yo vendía los equipos celulares era igual que yo vendía los yogurts. O sea, yo me salía con dos celulares y me ponía en el pasillo para que la gente los viera, porque regularmente regularmente tú vas a cualquier tienda donde tengan un aparador de cualquier empresa que vende celulares, de líneas telefónicas móviles, y no los tienes afuera, los tienes adentro de una vitrina y la gente pues los ve a través de la vitrina. Yo lo que hacía era venderlos, pero me los traía cargando, paseando ahí para que la gente los pudiera ver y me los pidiera prestados, los sintiera. Y bueno, realmente creo que eso funcionó porque no eran ventas, no estaban acostumbrados a que los vendieran así. Y además el lugar donde yo estaba era como que no tenía muy buena reputación, o era un punto nuevo, vaya, no tenía ventas. Y logré vender los equipos, de hecho los más costosos que yo tenía ahí fueron los que yo saqué a ventas y fueron los que la gente se llevaba. Entonces, en aquel entonces te estoy hablando de un equipo de 2,000, 3,000 pesos. Pero afortunadamente, te digo, gracias a romper ese paradigma de trabajo, ¿no? Y de hacer el trabajo de otra forma, pues pude tener buenos resultados en las ventas. Recolección de la información, continuando. Aquí se calcula el ROI, el retorno de la inversión, o Return Over Investment. Tiene que ver con la razón del costo-beneficio, el BCR. Y esta es la división, o el ratio, o la razón, entre los beneficios totales del programa de recursos humanos o del programa de entrenamiento, dividido entre los costos del programa de recursos humanos. O sea, cuántos beneficios tuve, cuánto me costó.
ingresos entre costos, no hay más. Entonces esto va a ser una relación de X a 1. Por ejemplo, si los beneficios del programa divididos entre el costo me dan un número que es mayor a 1, o sea, una X mayor a 1, quiere decir que por cada peso que se invirtió se obtienen beneficios mayores. Por otro lado, y lógicamente en sentido inverso, si el resultado es menor a 1, quiere decir que por cada peso invertido se obtuvieron beneficios menores. Entonces también te permite de alguna forma evaluar qué tan efectivo fue el curso o qué tan efectiva también es la gente para aplicarlo. Ahora, calculándolo en términos porcentuales, pues la fórmula es muy similar. La única diferencia es que son los beneficios netos. O sea, de alguna forma pudiéramos decir como tipo utilidad neta del programa de recursos humanos multiplicado por 100, lógicamente porque esto es un porcentaje, y esto lo vamos a dividir entre los costos del programa. Y de la misma manera, si el resultado es mayor a 1, quiere decir que obtuvimos beneficios mayores, y si el resultado es menor a 1, quiere decir que obtuvimos beneficios menores. Ahora tú dices, bueno, pues es prácticamente lo mismo lo que dijiste en uno y en otro. Sí, es prácticamente lo mismo, nomás hay que considerar que en la fórmula de arriba, que la razón costo-beneficio tiene que ver con todos los beneficios, o sea, con todos los ingresos. Y la parte de abajo es el ROI calculado en porcentaje, es después de cubrir todos los costos. Una vez que se cubren los costos, entonces vemos el tipo de beneficios. Y como financiero te digo, cualquier proyecto que te permite cubrir tus costos ya es un proyecto ganador. Ya es un proyecto ganador porque no quedas perdiendo, no quedas debiendo. A lo mejor quedas tablas, pero no quedas debiendo, no quedas en números negativos. Finalmente, la frecuencia. Esto se aplica regularmente a programas de entrenamientos mayores, no a todos los entrenamientos que se apliquen, porque entonces puede suceder lo siguiente. El costo de la información se puede elevar bastante. Por eso los recursos humanos no aplican este tipo de análisis por lo mismo, ¿no? Porque no sabes a cuál entrenamiento debes analizar. Y eso tiene también que ver un poquito más de lógica y de sentido común, ¿no? Es un entrenamiento que te va a costar algo elevado, que es beneficio, que te promete encontrar que es la panacea de todos tus males. Entonces, bueno, pues a ese le tienes que hacer análisis, no a lo que todo el mundo ya aplica o hace, ¿no? El paradigma tradicional no tiene caso analizarlo, obvio. Y la fuente de información pues son los colaboradores que fueron entrenados o capacitados. Y finalmente el benchmarking, las advertencias, bueno, aunque se hacen encuestas de satisfacción, de aprendizaje, muchos equipos de recursos humanos no saben hacer un análisis de retorno de la inversión. Es por eso que en la medida que sea posible, el departamento de finanzas trabaje con ellos y puedan dar un mejor seguimiento para calcular este retorno y vean qué tan efectivos son los programas que están ejecutando, o vean si los programas no han sido efectivos como ellos pensaban y puedan generar estrategias para hacerlos funcionar. Ok, pues sería todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por estar siguiendo aquí los videos. Si les interesa, si te sirve para algo estas clases, pues de verdad espero que sirvan para algo. Y la próxima semana nos estaremos viendo entonces para ver temas de responsabilidad social corporativa. Vamos a empezar con la huella de carbono y la huella del agua. Por mencionarte dos indicadores de los más populares
que se utilizan en este tipo de análisis. Y sería todo, muchísimas gracias y nos vemos entonces. Hasta luego.